A ver, imaginemos la escena. Estamos en 1937. Un autor que no conoce casi nadie, un tal Napoleon Hill, publica un libro con una promesa increíble: desvelar un secreto. Pero no uno cualquiera, no. Era, supuestamente, la fórmula para hacerse rico que le había confiado uno de los tíos más ricos del planeta, el industrial Andrew Carnegie. La idea era simple pero potentísima. Carnegie creía que esa fórmula tenía que conocerla todo el mundo y que Hill era el elegido para contársela. Y aquí viene lo curioso. Hill nunca dice, oye, el secreto es esto. Para nada. Lo que hace es ir dejándolo caer, entretejiéndolo a lo largo de las páginas como un reto para que cada cual lo descubra. Él aseguraba que este era el método exacto que usaron los grandes titanes de la industria, de la política, los grandes inventores, vamos, la gente que alcanzó un éxito que a nosotros nos parecería inimaginable. Y es que la lista de nombres que Hill asoció su secreto es para quedarse boquiabierto. Hablamos de magnates del petróleo, de los coches, de presidentes, de inventores que literalmente cambiaron el mundo. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cuál es esa misteriosa fórmula para el éxito? Venga, vamos a meternos de lleno en esto. A pesar de que el libro tiene cientos de páginas, lo sorprendente es que toda la filosofía se puede reducir a una única idea central, una idea muy potente. Este es, en esencia, el famoso secreto de Carnegie, el punto de partida de todo lo demás. Ojo, que para Hill esto no es una metáfora bonita. Él defendía que los pensamientos no son solo humo, ensoñaciones que se van, no. Son cosas, entidades reales, tangibles, con el poder de convertirse en una realidad física, material, si se trabajan de la forma correcta. Claro, la idea de que los pensamientos son cosas puede sonar un poco abstracta, ¿verdad? Muy etérea. Como se pasa de tener una idea en la cabeza a tener, por ejemplo, dinero en el banco. Pues Hill propone un sistema muy práctico para conseguirlo. Y todo empieza con algo que él bautizó como... El primer pilar de su sistema no es un deseo normal, no es un «ojalá me tocara la lotería», no. Es un deseo ardiente, una obsesión que te consume, que lo eclipsa todo. Y para explicarlo cuenta la historia de un tal Edwin C. Barnes. Pensemos en Barnes, un tipo sin un duro, sin contactos, sin ninguna razón lógica para pensar que podría asociarse con el inventor más grande de su tiempo. Pero su deseo era tan bestia, tan absoluto, que se plantó en el laboratorio de Edison y aceptó el trabajo más humilde que le ofrecieron, solo para estar cerca. Esa intensidad, según Hill, fue lo que al final le abrió la puerta a una sociedad de verdad con Edison. Y aquí es donde Hill baja la idea a tierra, para que no sea solo pensamiento mágico. Estos 6 pasos son su método para que un deseo se convierta en un plan de acción, en algo concreto. La clave es programar la mente, la consciente y la subconsciente para que no haya dudas, ni quizás, ni ojalás, solo un objetivo clarísimo y un camino para llegar a él. Bueno, ya tenemos un deseo ardiente y un plan detallado. Con eso ya estaría, ¿no? Pues según Hill, para nada. Hay un último ingrediente, uno sin el cual casi todos los planes, por muy buenos que sean, están condenados al fracaso. Y ese ingrediente es la persistencia. La respuesta de Hill es sencilla, porque la mayoría confunde el fracaso con una derrota temporal. Él estaba convencido de que el universo o la vida nos pone a prueba justo antes de darnos lo que queremos. Y es justo ahí, en ese momento de máxima dificultad, cuando casi todo el mundo tira la toalla. Esta diferencia es clave, es fundamental. Para Hill, una derrota temporal es algo que te va a pasar sí o sí. Es parte del juego. Pero el fracaso es una elección. Y la historia de R.B. Darby, que él cuenta en el libro, es el ejemplo perfecto de esto. El tío de Darby se fue a buscar oro. Y tras semanas picando, ¡zas!, encontró una veta. Sacó el primer mineral. Pero de repente, la veta desapareció. Siguió cavando, cada vez más frustrado, hasta que al final dijo basta, se rindió y vendió toda la maquinaria por 4 duros. El tipo que se la compró llamó a un ingeniero y descubrió que la veta seguía, a solo 1 metro de donde el tío de Darby había parado de cavar. A 1 metro. Darby se grabó a fuego esa lección, tanto que la aplicó a su nueva carrera como vendedor de seguros. Y esa persistencia, que nació del fracaso de su tío, lo convirtió en uno de los poquísimos que lograban vender más de $1 millón en seguros al año. Han pasado casi 100 años desde que se publicó el libro, y sigue siendo un superventas. Pero, ¿cómo se ve hoy en día? Pues, para ser sinceros, las opiniones no podrían estar más divididas. Por un lado, muchísimos lectores modernos lo ven como un manual de autodisciplina mental. Defienden que si se aplican sus principios a rajatabla, el libro te obliga a tener un enfoque y una claridad de ideas que ya de por sí son una herramienta brutal para tener éxito.
Pero claro, en la otra cara de la moneda está el escepticismo. Para mucha gente, el libro no pasa de ser autoayuda un poco superficial, que promueve ideas que suenan muy bien, pero que no tienen una base práctica real, lo que aquí llamamos coloquialmente paja mental. El debate, como se ve, es bastante amplio, pero una de las críticas más demoledoras, la que puede hacer que se tambalee todo el edificio, no tiene que ver con las ideas del libro, sino con la credibilidad del propio autor. Y aquí es donde la historia se pone muy oscura. Resulta que no hay pruebas de ningún tipo de que Hill conociera a Andrew Carnegie, y mucho menos de que trabajara con él 20 años. Biógrafos e investigadores modernos apuntan a que la historia que da origen al secreto podría ser, simple y llanamente, una invención total. Entonces llegamos a una pregunta clave. Si la base del libro es potencialmente una mentira, ¿por qué narices sigue conectando con millones de personas? ¿Por qué sigue siendo un éxito de ventas global casi un siglo después? Pues quizás la respuesta es que, sea verdad o no lo de Carnegie, el libro da en el clavo de algo fundamental sobre la ambición humana. La idea de que podemos moldear nuestra realidad a través de la disciplina mental es increíblemente seductora y para mucha gente te da un poder tremendo. ¿Es de verdad una fórmula mágica que se pasaron unos a otros los titanes de la industria? ¿O es algo mucho más simple? Algo que en realidad está al alcance de cualquiera. Al final, puede que el verdadero poder de piense y hágase rico no esté en ninguna fórmula mística. Quizás su gran valor es su capacidad para convencer a la gente de que sus metas son posibles. A lo mejor su legado más importante es ser esa chispa que inspira a dar el primer paso, pero con un plan claro y una convicción a prueba de bombas.